Poco más de las 10:30 de la mañana. Los trabajadores de Naval Gijón repiten ceremonia. Salen del astillero a protestar en la calle. La pancarta que los encabeza es elocuente. Pero detrás de todo ello hay una competencia de los astilleros asiáticos que está ahogando su futuro y el de otros muchos que viven a su sombra. El itinerario es el habitual. La policía forma una barrera e impide el paso. Los trabajadores no reculan y aseguran que no interrumpirán el tráfico en la autopista Y. El diálogo es tenso. Un grupo de trabajadores levanta una barricada de neumáticos y les prende fuego, y con él se caldea el ambiente. Los policías aguardan impertérritos. Dos mundos bien distintos a un lado y a otro de la cortina de humo. La situación se enrarece y comienzan los primeros escarceos. Pocos segundos más y el enfrentamiento entre unos y otros es un hecho. La escena corresponde a esta mañana, pero bien podría haber sido rescatada del archivo de la memoria. Imágenes que pertenecen a un ciclo que se repite periódicamente. Los trabajadores, ante el acoso policial, se ven impelidos a retroceder y se refugian en el astillero. Algunos han resultado con heridas leves. No es una novela, no es un poema. La bahía gijonesa está lejos de la bahía gaditana que cantaba el siempre recordado Alberti. Cada jueves, prometen los trabajadores de Najisa, volverán a la calle. El mar, la mar y sus barcos son su trabajo y lo defienden.